cambiar completamente de tema. El último estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, reveló que el 53% del empleo recuperado en el país desde la segunda mitad del año pasado corresponde a ocupación informal. Vamos a profundizar en este y otros resultados de esta medición. Para eso estamos con Roxana Mauricio, especialista en economía laboral de la OIT para América Latina y el Caribe. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes. A ver, esto no solamente en Chile, sino que a nivel regional, y uno podría decir que es una tendencia que se esperaba en términos de la recuperación del mercado laboral, lenta recuperación del mercado laboral, que siempre tiene un rezago con respecto a la recuperación, dependiendo de los niveles también que se dé. La informalidad va ocupando un mayor porcentaje del empleo total. ¿Cómo se ve desde la oficina y, por sobre todo, desde las proyecciones hacia adelante? En efecto, en realidad, para entender qué ha pasado con la dinámica de la informalidad laboral desde mediados del año pasado, hay que también entender qué ha pasado en el momento más álgido de la crisis en el primer semestre del año 2020, porque en realidad han sido los puestos informales los que se destruyeron con mayor intensidad que los puestos formales. Entonces, en el primer semestre del año pasado aparecía un dato que parecía paradójico, porque era en el contexto más crítico de la crisis, la tasa de formalidad en los distintos países de América Latina se incrementaba, pero tenía que ver con una mayor destrucción de los puestos informales respecto a los puestos formales. Claro. Y en particular lo que sucedía por allá en el primer semestre del año pasado tenía que ver con destrucción de empleo informal y trabajadores que estaban en el mundo informal que salían de la fuerza de trabajo. Y lo que ha empezado a suceder con la recuperación económica y la recuperación parcial del empleo desde mediados del año pasado hasta los datos últimos que tenemos de este año, es que el crecimiento del empleo, que ha sido parcial, porque todavía no se han recuperado totalmente todos los puestos de trabajo perdidos en la región, han estado liderando por puestos informales, por ocupaciones informales, que en gran medida tiene que ver con la vuelta de esos trabajadores informales que habían salido del mercado de trabajo, que están volviendo a ocupar posiciones informales. Y efectivamente, la mayor contribución desde mediados del año pasado tiene que ver con estas ocupaciones, no solo en el caso de Chile, sino que son tendencias que estamos encontrando a nivel regional en todos los países de América Latina. A ver, yendo también a un tema más profundo, Roxana, creo que es relevante definir qué es el trabajo informal, de qué estamos hablando y cuáles son las diferencias finalmente que tienen con el trabajo considerado formal. Bueno, cuando hablamos de empleo informal estamos hablando de empleo no protegido, en particular, por ejemplo, si hablamos de los asalariados informales, son aquellos asalariados que no tienen protección de la seguridad social. Entonces, efectivamente, lo que hemos observado que son estos trabajos que no están protegidos por la seguridad social, no están protegidos por las normas, por las regulaciones laborales, los que han sido mayormente afectados en el contexto de la crisis y son lo que decíamos, son los que están recuperándose con mayor intensidad en este contexto. Cuando abrimos el mundo de la informalidad, en parte lo que estamos, dependiendo de los países, pero gran parte de esta recuperación del empleo informal son trabajadores por cuenta propia que habían salido del mercado de trabajo el año pasado en el contexto de confinamiento y de bajas expectativas de conseguir una ocupación, un puesto de trabajo, que son los que están volviendo al mercado de trabajo con mayor intensidad. Claro, estábamos dando el dato al comienzo del estudio de la OIT, un 53% del trabajo recuperado en Chile es informal, pero si vemos América Latina y el Caribe, si ampliamos a lo que es la región, es un 70%. Es decir, la mayoría del trabajo que se ha recuperado en América Latina y el Caribe es informal. ¿Qué puede significar esto para los próximos meses y para los próximos años también en el contexto de un mercado laboral que sigue tratando de adaptarse a una pandemia que nos va a seguir acompañando? En efecto, bueno, este es un dato claramente que estamos monitoreando, un dato que nos preocupa porque de hecho la situación previa a la pandemia ya era una situación muy preocupante en materia de informalidad laboral, donde en promedio para la región 1 de cada 2 trabajadores era informales previo a la pandemia en el año 2019. ¿Qué es lo que estamos observando? Efectivamente es este crecimiento de la informalidad laboral que tiene que ver con esta recuperación de estos puestos de trabajo y como decíamos anteriormente, lo que estamos observando hasta ahora tiene que ver básicamente o mayormente con trabajadores que están volviendo a la fuerza de trabajo. ¿Qué otro dato nos preocupa de cara
al futuro y teniendo en cuenta crisis previas, tiene que ver con el paso, el tránsito desde puestos formales a puestos informales. O sea, en qué medida, además de este flujo que está entrando desde fuera del mercado de trabajo y está volviendo a ocupar puestos de trabajo, además de ese proceso, lo que estamos observando es un riesgo latente de transiciones desde un puesto formal a un puesto informal, lo que denominamos un proceso de informalización de las ocupaciones. Y esto es un riesgo latente porque de acuerdo a crisis previas es efectivamente una probabilidad importante y por lo tanto entonces es un dato que hay que seguir monitoreando y analizando en profundidad en todos los países de la región. Roxana, en ese punto, desde la política pública, ¿cuáles son las mejores herramientas, las más efectivas, digamos, para hacer ese paso de la informalidad a la formalidad? Hay varios elementos ahí, desde subsidios al empleo. Aquí en Chile se está aplicando ya la postulación al denominado ingreso laboral de emergencia, que es entregar un subsidio al trabajador que formaliza su puesto de trabajo, consigue un empleo formal. Esa es un poco la dinámica, pero a nivel regional, ¿cómo se puede ir manejando desde la política pública, desde el Estado y obviamente en concordancia con la empresa privada, que es la que entrega finalmente esos trabajos? En efecto, de hecho, efectivamente, desde la OIT consideramos que es muy importante no solo sostener la relación laboral formal, como se han implementado distintos esquemas de sostenimiento del empleo formal durante el año pasado, digamos, y eso fueron políticas que contribuyeron muy significativamente al sostenimiento de estas relaciones laborales y por eso se destruyeron en menor magnitud que los puestos informales, pero consideramos que efectivamente adicional a estas estrategias de sostenimiento de la relación formal existente es necesario apuntalar fuertemente la creación de nuevos puestos de trabajo. Y allí, digamos, hay distintos esquemas y los países están considerando distintas estrategias para apuntalar este crecimiento, pero son estrategias que tienen que ser integrales, coherentes entre sí y desde medidas más macro a medidas más micro o más focalizadas en los segmentos más críticos de informalidad laboral. Entonces, efectivamente, se necesita un contexto de políticas que apuntalen el crecimiento del empleo, que den sostenibilidad a esos nuevos puestos de trabajo y obviamente que apuntalen a los puestos de trabajo formales, especialmente a los segmentos más críticos de informalidad laboral. En este contexto, hemos conversado mucho sobre la realidad aquí en Chile, Roxana, del empleo femenino. Aquí en Chile, en un par de meses, es bien sorprendente. Se retrocedió en términos de incorporación de la mujer al mercado laboral, lo que se había avanzado en 10 años. A nivel regional, ¿hay una situación parecida, similar? ¿Es preocupación también ese punto? Efectivamente, en dos sentidos te diría. Por un lado, efectivamente, cuánto ha retrocedido el empleo femenino, pero justamente esta mayor destrucción de empleo femenino respecto del masculino en el contexto de la crisis no solo ha implicado mayor destrucción de empleo y de posibilidades efectivas de empleo para las mujeres, sino lo que se ha observado en toda la región es fuertes retrocesos en la tasa de participación laboral de las mujeres. Porque así como decíamos en el panorama global de pérdida de empleo y salidas masivas de la fuerza de trabajo, esas salidas de la participación laboral han sido significativamente más elevadas en el caso de las mujeres. Y hay un dato que es bien contundente para la región. A nivel regional, como decíamos, el empleo se ha recuperado solo parcialmente y todavía falta, respecto de lo que se perdió, recuperar aproximadamente un tercio de esos puestos de trabajo que se perdieron fundamentalmente en el primer semestre del año 2020. Ese 30% a nivel global que falta recuperar de empleo total se convierte en el 40% de empleo femenino que todavía hay que recuperar. Y efectivamente, cuando miramos qué intensidad han tenido esos retrocesos, tanto en el empleo femenino como en particular la tasa de participación de las mujeres, efectivamente lo que observamos es que en los países son de 10, 15 años esos retrocesos. Esto es, hay que ir a buscar una década o más de una década atrás las tasas de participación laboral femenina que se observaron el año pasado. Entonces, esa vuelta al mercado de trabajo de las mujeres tiene que ser particularmente apuntalada por medidas de políticas en todos los países de la región. A modo general, en términos de conclusiones y situándonos en el presente, digamos, uno podría entender, y la OIT lo tiene bastante claro y lo menciona en este estudio, de que la recuperación hoy es insuficiente para poder
llegar a lo que era el nivel de mercado laboral, que ya tenía problemas en términos de informalidad, en términos de esa diferencia que estamos comentando. Ahora, hago la pregunta, ¿es solamente la recuperación o tiene que haber algo más esto dentro de todo lo que estamos conversando? Porque muchos dicen con crecimiento económico se va, hay un rezago con respecto a la recuperación del mercado laboral, pero es el crecimiento económico el que sustenta esta creación de nuevos puestos de trabajo. Ahora, hay que también apuntar que no solamente en Chile, sino a nivel regional, la reactivación, podríamos decir, que muestran las cifras, también se deben en parte importante, no toda, pero en parte importante, a la baja base de comparación del año pasado, plena pandemia, digamos, o plena pandemia en su minuto más fuerte y más de comienzos. ¿Cómo se puede también ir desarrollando este punto? Bueno, efectivamente, de hecho lo que mencionábamos recién, por ejemplo, si uno mira a nivel regional, un poco para dimensionar lo que tú estás mencionando, sí, se perdieron, como decíamos, en el primer semestre del año pasado, alrededor de 43 millones de puestos de trabajo. Cuando uno mira la segunda fase desde mediados del año pasado hasta el primer trimestre de este año, se recuperaron 29 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, entonces, si uno lo compara con la situación pre-pandemia, no con la situación de mediados del año pasado, sino con la situación antes del comienzo de la pandemia, todavía quedan 14 millones de puestos de trabajo por recuperar. Efectivamente, hubo una recuperación acompañando la reactivación económica, pero claramente esa reactivación económica no permitió justamente recuperar todos los puestos de trabajo previos. Incluso en algunos países, aquellos países donde el nivel de actividad económica recuperó la situación prepandemia, el nivel de empleo todavía no lo hizo. Entonces, claramente el crecimiento económico y fundamentalmente el crecimiento económico con certidumbre, el crecimiento económico con estabilidad, son condiciones necesarias, requisitos fundamentales para observar un proceso de crecimiento estable del empleo, pero efectivamente se requieren de este conjunto de medidas que yo mencionaba previamente para acompañar, para apuntalar ese crecimiento del empleo y fundamentalmente para apuntalar el crecimiento del empleo formal. Roxana, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tengas un buen día. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes igualmente. Gracias, nos vemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de La Mañana Informativa.